Respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, del 26 al 30 de noviembre del 2012. Medios para los pueblos, comunicación para la diversidad. Muchas cosas que ya han salido, no solo en estos 3 espacios antes de llegar aquí, sino en otros espacios que se han dado alrededor del país. Pero a nosotras y a nosotros en estos encuentros nos parece que pese a que se han dado esos espacios y han salido propuestas concretas, pero en el término de medios de comunicación. Y no sé hasta dónde se ha avanzado en lo que yo pienso que por lo menos se está sembrando aquí y en los espacios de estos últimos 2 años. Es pensarnos nuestra comunicación propia, nuestra comunicación indígena, apropiarnos de esto, recuperar eso para ahí sí pensar cómo vamos a apropiar, a utilizar, a legislar estos medios apropiados de comunicación. Entonces es seguir sumando, ¿no?, estas cosas que vienen saliendo, pero nosotros como que profundizar más en nuestra comunicación. ¿Para qué comunicamos? ¿Desde dónde comunicamos? ¿Cómo comunicamos como indígenas para tejernos con otros pueblos y procesos? Y luego sí, esos medios que vienen de afuera, que tienen un fin, pero que nosotros los transformamos y los apropiamos, como si desde nuestra espiritualidad, desde nuestra cosmovisión y desde nuestros principios políticos organizativos, ahí sí los vamos a utilizar. Entonces me parece que vamos sumando, vamos tejiendo y en ese camino insistimos, el caminar de la comunicación en el territorio. ¿Y para qué es este tema? No solamente para hablar de qué hacemos en radio, qué hacemos en internet, qué hacemos en impresos, qué queremos cuando escribimos, sino la comunicación en el territorio. ¿Cuál? ¿Será que un guardia indígena no hace comunicación? ¿Será que una mujer alrededor de su fogón no hace comunicación? ¿Será que las mayoras y los mayores en ese diálogo alrededor del fogón no hacen comunicación? ¿Será que los jóvenes con sus diferentes congresos y sus diferentes iniciativas en el territorio no hacen comunicación? Entonces por eso insistimos y vamos a seguir insistiendo en la comunicación desde el territorio para defender la vida y el territorio. Y tiene que ser que todos nosotros y nosotras como actores sociales y políticos desde nuestro territorio somos los que estamos en la práctica haciendo la comunicación. Entonces este panel es para eso, para darle la palabra. No se le puede dar a todos, pero hemos por lo menos seleccionado unos 5 ámbitos para que esas personas que tejen ese caminar desde el territorio nos compartan la experiencia acá. Con el compañero Nixon Yatacue, él nos va a hablar sobre la Guaín, el currículo que se está trabajando de comunicación propia. Gracias. Queremos dar un saludo fraternal a los hermanos y hermanas indígenas, no indígenas que nos acompañan en este espacio de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, un espacio recuperado por el Consejo Regional Indígena del Cauca. Se ha armonizado y se ha recambiado su utilización. Esto era un colegio militar, ahora es un espacio de formación para la vida. Entonces, en ese sentido, quiero iniciar esta participación diciendo que hablar de un programa de formación en comunicación propia e intercultural implica hablar de el programa de educación bilingüe intercultural y del CRIC como organización. El CRIC
para muchos es conocido que es una organización que nace el 24 de febrero de 1971, bajo 4 principios políticos fundamentales, como es el territorio, que supone la recuperación, defensa y protección de la madre tierra, la cultura, como revitalización y fortalecimiento de las identidades, pensamiento, educación y espiritualidad, la autonomía, que implica la reinterpretación de nuestra historia, el fortalecimiento de las autoridades propias y todas las formas de gobernabilidad indígena, y la unidad entre nosotros y con otros pueblos, ¿no? Desde la diversidad caminando juntos. Entonces son 4 principios políticos orientadores que desde el 71 han fijado los lineamientos sobre los cuales se orientan todos los programas, proyectos y el plan de vida de los pueblos indígenas del Cauca. En este sentido decimos que en el marco del CRIC, en el año del 78, surge el programa de educación indígena intercultural bilingüe, que surge a partir de 2 mandatos del 71, el número 6, que habla de la necesidad de formar profesores bilingües, y el mandato del 5º Congreso del CRIC, donde dice que debemos luchar por el derecho a una educación que tenga en cuenta nuestras culturas, necesidades e intereses. Entonces es así como el CRIC considera el programa de educación como un pilar fundamental de su política cultural y educativa. Este proceso, iniciado desde el 78 con el PEBI, ha logrado que se formen maestros indígenas bilingües, que se constituyeran escuelas comunitarias alternativas a las escuelas del Estado, y donde no había escuelas por parte del Estado, lo cual fue importante porque permitió que pudiéramos empezar a hablar de una educación propia, ¿no? En el marco de la educación escolarizada. Después surgen los centros educativos bilingües, pilotos, por decirlo así, que ya implica un nivel de lo que en la educación formal se llama el nivel medio o la educación de bachillerato, y hacia el año de 1998 inicia la idea de consolidar un programa de formación, entre comillas, superior, que nosotros diríamos un programa, más bien un programa de formación para la vida digna, en licenciatura para los maestros, que se llamó licenciatura en pedagogía comunitaria. Es así como esto ha permitido, pues, en todos estos años reconceptualizar la escuela, el carácter comunitario que debe tener, el carácter bilingüe e intercultural, y se posiciona también la educación propia como un eje central en el proceso educativo. Es así como, después de estos desarrollos alcanzados, hoy en día nosotros hablamos de un sistema educativo indígena propio, que implica 3 ejes, un eje o 3 componentes: un componente político-administrativo, político-organizativo, un componente pedagógico y un componente administrativo. En ese marco surge la Universidad Autónoma Indígena. En el año 2003 se reúnen mediante junta directiva las autoridades indígenas del Cauca y resuelven constituirla, ¿no?, como Universidad Autónoma Indígena Intercultural. En la actualidad ya ha logrado 5 promociones en pedagogía comunitaria, está en un programa de administración y gestión propia en su 2ª promoción, en derecho propio, un programa de desarrollo comunitario, un programa de salud propia intercultural, programa de lenguas originarias, ha desarrollado una maestría del desarrollo con identidad para el buen vivir comunitario. Estamos en el proceso de consolidación del programa de revitalización de la madre tierra, que es algo así como en lo convencional se denominan todo lo que involucra las áreas de la agroecología, y el programa de comunicación propia intercultural. Al igual que estos programas, pues se han hecho una serie de diplomados a través de la universidad. En la actualidad se contabilizan que han pasado alrededor de 682 hombres y 438 mujeres por esta universidad.
una universidad que ha sido legítima y legalmente constituida mediante el derecho propio y que en estos momentos está buscando negociar que sea reconocida por fuera de la Ley 30. Para los que han conocido la Ley 30 de Educación Superior del Estado, es una educación que se fija mediante estándares y competencias que no tienen nada que ver con la propuesta educativa que nosotros planteamos. Es así como el programa de comunicación propia también responde a unos llamados que se hacen desde la Cumbre Continental. Voy a citar aquí unas palabras que se dijeron en este evento en el año 2010, la Cumbre Continental de Comunicación Indígena que se hizo en la María Piendamó. Dice: estamos llamados a recuperar la palabra propia, a descolonizarla, a retomar la tarea de caminar la palabra juntos, unidos en nuestra diversidad, y a comunicar desde la visión de nuestros pueblos, construyendo formas y medios de comunicación que expresen realmente lo que somos. Entonces es así como se retoma este mandato que también establece que el CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, lidere el proceso de formulación de una propuesta de formación, por decirlo así, profesional, de comunicadores y comunicadoras indígenas y no indígenas de las diferentes comunidades. Entonces, el programa lógicamente no sale de manera improvisada, tiene unos referentes históricos. Por ejemplo, en el año 75, un medio de comunicación que fue fundamental en el proceso de información y de formación también de las comunidades fue el periódico Unidad Indígena, un periódico que se encargó en esa época de hacer denuncia, de sacar a relucir articulados que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas, entre otros temas, ¿no? Y fue un periódico que se utilizó mucho por nuestros dirigentes, los fundadores de la Organización Indígena del Cauca y de Colombia. Entonces es un primer referente. Los programas radiales que se hacían por aquellas épocas también para hacer procesos de concientización para la organización y fortalecimiento, para la unidad de nuestro movimiento. Las emisoras comunitarias que surgen recientemente y que se han consolidado mediante redes de comunicación, como por ejemplo la red AMSIC, a través de la UNIC, la SICO, y que para el caso del Cauca esto ha permitido también que ya no se constituyan, ya solamente no se desenvuelvan en el medio de lo radial, sino que también se constituyan en colectivos de comunicación, ampliando, digamos, su espacio de su quehacer, ¿no? En cuanto a la utilización y de otros medios y modos de comunicación. Decimos que el objetivo de este programa de comunicación plantea que debe ser, dice, desarrollar un programa de formación profesional en comunicación propia, comunitaria e intercultural para jóvenes, mujeres y hombres de las comunidades y de la sociedad en general, cuyo desarrollo contribuya a la consolidación del proyecto político-cultural del CRIC, en este caso del Cauca, y de los pueblos indígenas en general, mediante la investigación, profundización y cualificación de los procesos de comunicación propia, la cualificación de los procesos, de los planes y proyectos de vida, la ampliación del conocimiento de las epistemologías indígenas en el marco del diálogo de culturas y la generación de estrategias comunicativas para el buen vivir comunitario. Ese es el objetivo que se plantea para este programa. Decimos también para qué un programa de comunicación propia e intercultural, ¿no? Estos apuntes que menciono son el resultado de varias mingas de pensamiento que hemos adelantado acá durante el año 2011 y parte del 2012, y también recoge las memorias de los anteriores eventos, procesos de formación, eventos como la Cumbre Continental, y que se consignan aquí. ¿Para qué un programa de comunicación propia? Decimos que para la formación de las comunidades en el fortalecimiento del territorio, la unidad, la cultura y la autonomía, para fundamentar, promover y defender los derechos de los pueblos indígenas, para descolonizar y recuperar la palabra, para vivenciar la espiritualidad y cosmovisión milenaria,
para potenciar el potenciar el movimiento indígena como actor social y político, para fortalecer la ritualidad vivenciándola día a día, para revitalizar nuestra malicia indígena como característica de resistencia. Entonces, son algunos de los aspectos que justifican la necesidad de un programa de comunicación propia e intercultural para los territorios indígenas, principalmente. Hay un marco legal, para muchos conocido, que ya está reconocido, o sea, hay un marco legal y legítimo, ¿no? Desde el derecho propio hay una serie de mandatos que han propuesto la formulación de este programa, pero también desde la ley, desde la normatividad nacional e internacional también tenemos esa posibilidad de consolidarlo. Quiero rápidamente ir hacia los criterios y principios que orientan este programa. Dentro de los principios pues está la ritualidad, la convivencia en la diversidad, la comunitariedad, la reciprocidad, la memoria colectiva e historia como referentes de trascendencia e identidad, relacionamiento de complementariedad, territorio como fuente integral de vida. Entonces son estos principios que, por decirlo así, orientarían el quehacer, la ética, los valores del comunicador indígena o el comunicador propio. Un comunicador propio o un perfil que nosotros hablábamos en estas mingas de pensamiento, decíamos, debe ser el que conoce y practica la espiritualidad propia de acuerdo a los tiempos y espacios de la cultura. Si es indígena bilingüe, hace uso de su lengua originaria. Tiene la capacidad de vivenciar los valores culturales que comunican en torno a los valores individuales y colectivos. Dispone de estrategias y es dinámico para orientar diversos procesos de construcción, desarrollo y de comunicación social y culturalmente. Diferencia claramente la comunicación comunitaria de la comercial. Tiene capacidad para reflejar las dinámicas comunitarias. Es investigador. Tiene capacidad para planificar y apoyar los debates. Es un mediador dentro de la comunidad. Tiene la capacidad de difundir mensajes con o sin medios a la comunidad. Es humilde, sencillo y amable. Maneja y pone los medios tecnológicos al servicio de los intereses de la comunidad. Entonces, sobre estas bases hemos planteado 5 ejes curriculares en el entendido de que si planteamos una reconceptualización de la educación, los ejes lo que buscan es articular el conocimiento, que no se vea segmentado como a nosotros tradicionalmente la educación conductista, convencional, nos tiene segmentado mediante asignaturas, materias. Nosotros queremos reconceptualizar este modelo educativo y de las prácticas pedagógicas hablando de ejes articuladores, en los cuales varios aspectos del conocimiento se articulen y que los lleven a interpretar de una manera mejor y más concreta la realidad, ¿sí? Entonces hablamos de la cosmovisión, identidad y relaciones entre las diversas culturas y sectores sociales. No es otra cosa que tratar temas relacionados con la interculturalidad, reconocernos a nosotros, reconocer al otro en el marco del respeto para podernos reconocer a nosotros mismos, ¿no? La comunicación y los medios, aquí entra todo el tema de las tecnologías de la información, pero además las teorías que orientan las comunicaciones para que nosotros podamos de manera crítica conocer al servicio de qué están los medios, ¿no? Y para quién son los medios y cómo nosotros también debemos desde nuestros propios intereses darles esos usos. El territorio, la organización, la gobernabilidad y política de las comunicaciones. Cómo las comunicaciones se articulan al sistema político, pero también cómo las comunicaciones, en este caso, al sistema político de los pueblos indígenas, para que esté, digamos, hacia adentro de manera crítica también, pero siempre propendiendo por el bienestar de nuestra comunidad, haciendo parte, reconociendo las autoridades indígenas, las estructuras propias de organización que tenemos. Pensamiento, lenguas, epistemologías y modos de comunicación. Entonces aquí también hay una serie de temas que nos llevan al proceso de formación del comunicador propio o el comunicador comunitario para que el proceso de formación lo logre desarrollar. Entonces, ya termino. Un eje fundamental que en todos los programas de la UAIN se debe desarrollar es la investigación y metodologías
ya que la investigación debe desarrollarse en el espacio comunitario donde está el estudiante que va a ser parte de este programa. Entonces, es de manera rápida lo que queda otros aspectos con lo relacionado con la operatividad, con el sistema de evaluación, pero se me ha agotado el tiempo. Quería de manera rápida socializar este programa y decirles que estamos ya en todo el proceso de definir los aspectos temáticos más específicos de cada uno de estos ejes, lo que son recursos, metodologías, tiempos, espacios, de la forma como se llevaría a cabo este programa. Aspiramos a el próximo año poder iniciar el proceso de implementación del mismo. No es un programa acabado, al igual que los demás programas y al igual que los principios que orientan la educación propia, es que esto está en un proceso continuo de construcción, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo dejo por allí y les agradezco mucho por este espacio. Fuerte el aplauso. Como él bien lo dice, creo que apenas están pensando las metodologías, ¿no? Me parece que sería muy importante, si de pronto no se ha pensado, tener en cuenta en este espacio la pedagogía de la Madre Tierra. Seguramente muchos que conocen al compañero Abadio Green han escuchado hablar de la pedagogía de la Madre Tierra, que en realidad nos acerca y nos hace ser lo que somos ahora gracias a eso que ya está establecido en nuestra Madre Tierra y que tenemos que recuperar, revitalizar, recrear y traerlo acá para en realidad ser comunicadores de la Madre Tierra.